Mi nombre es Dorian Hale, tengo 31 años. Soy abogado y vivo en Delaware, pero antes de convertirme en el hombre que está frente a ustedes hoy, era un niño viviendo en la oscuridad, donde los gritos y los moretones eran recuerdos imborrables de mi infancia. Mi historia comienza en un pequeño pueblo donde caminos de tierra roja conducían a casas antiguas, donde mi familia, vista desde afuera, parecía una imagen de tranquilidad, pero adentro era una pesadilla. Recuerdo vívidamente el hedor del licor barato en el aliento de mi padre cada vez que entraba tambaleándose por la puerta. Era un hombre alto y corpulento con manos nervudas, siempre cargando una ira inexplicable. Mi madre, una mujer gentil con ojos tristes, a menudo intentaba mantener la paz, pero nunca era suficiente en las noches cuando mi padre estaba ebrio. Nuestra pequeña casa se convertía en un campo de batalla, el sonido de platos rompiéndose, los gritos de mi madre, los gruñidos de mi padre, se mezclaban en una sinfonía aterradora. No podía escapar. Tenía solo 6 años cuando sentí por primera vez la fuerza del puño de mi padre. Era una tarde de invierno con nieve cubriendo el camino afuera. Accidentalmente derramé un vaso de leche sobre la mesa del comedor. Un error infantil, pero para mi padre fue una excusa para desatar su ira. ¿Crees que esta es tu casa para hacer lo que quieras?, rugió, con los ojos inyectados en sangre antes de que pudiera comprender lo que estaba pasando. Su mano golpeó mi hombro tan fuerte que caí al suelo. Mi madre corrió hacia mí, protegiéndome con su cuerpo. Por favor, John, es solo un niño, suplicó con voz temblorosa. Pero mi padre no se detuvo, agarró su cabello, arrastrándola lejos de mí, y los sonidos de los golpes resonaron en la cocina estrecha. Todo lo que pude hacer fue acurrucarme, sujetando mi cabeza, tratando de bloquear los gritos de mi madre esa noche. Después de que mi padre se tambaleó hacia la cama, mi madre limpiaba silenciosamente los fragmentos rotos en el suelo. Se sentó a mi lado en mi cama, frotando suavemente los moretones frescos en mi hombro. «Dorian, tienes que ser fuerte, ¿está bien?», susurró con voz ahogada por la emoción. «Lamento no poder protegerte mejor». No entendía por qué se disculpaba cuando ella era la única luz en esa casa oscura. Todo lo que pude hacer fue abrazarla, sintiendo el calor de su cuerpo tembloroso, y jurarme a mí mismo que algún día la salvaría del monstruo llamado mi padre. Los años que siguieron solo empeoraron. Mi padre perdió su trabajo en la fábrica, y el licor se convirtió en su único compañero. Bebía desde la mañana hasta la noche, y cada vez que estaba ebrio, encontraba una excusa para descargar su ira en mi madre y en mí. Una vez me lanzó contra la pared solo por hacer ruido mientras veía televisión. Otra vez golpeó a mi madre tan brutalmente que no podía ponerse de pie. Todo porque ella se atrevió a preguntar dónde había estado toda la noche. Los moretones en el cuerpo de mi madre se multiplicaban, pero ella siempre trataba de ocultarlos con camisas de mengue larga. Incluso en el calor del verano, curiosamente, en medio de esa pesadilla, aún encontraba momentos de paz con mi madre. Después de cada golpiza, ella me llevaba al patio trasero donde había un viejo roble con su espeso dosel. Nos sentábamos bajo él y ella me contaba cuentos de hadas. O simplemente contemplábamos las estrellas titilantes en el cielo. «Dorian, ¿lo ves? Incluso cuando la oscuridad lo cubre todo, las estrellas siempre están ahí», decía suavemente. «Tienes que ser así, siempre brillando, sin importar cuán difícil se ponga la vida». Esas palabras se grabaron en mi mente, convirtiéndose en la pequeña llama que me mantuvo en pie durante los días dolorosos. Pero no siempre era fuerte. Algunas noches, cuando los gritos de mi madre resonaban desde la sala, me escondía en el armario apretando una almohada, rezando para que la pesadilla terminara. Me odiaba por ser demasiado pequeño, demasiado débil para protegerla. Odiaba a mi padre por convertir nuestro hogar en un infierno. Y a veces odiaba al mundo por abandonarnos en ese dolor. Cuando tenía 8 años, nació mi hermana Lily. Ella fue el único milagro en esos años oscuros. Lily era un pequeño ángel con grandes ojos redondos y una sonrisa radiante. Trajo un destello de esperanza tanto para mi madre como para mí. Pero lo que más me sorprendió fue cómo mi padre trataba a Lily. Con ella era completamente diferente. Nunca le gritó, nunca levantó una mano contra ella. En cambio, era gentil, incluso sonreía cuando la sostenía en sus brazos. «Eres mi tesoro», le decía a Lily, su voz llena de amor. No podía entender por qué podía ser tan cruel con mi madre y conmigo.
pero tan amable con ella, y sinceramente estaba agradecido por ello. Lily era el único punto brillante en nuestra familia, y no quería que ella soportara lo que mi madre y yo estábamos atravesando. Sin embargo, el favoritismo de mi padre hacia Lily también me hizo sentir más solo. Una vez, cuando accidentalmente dejé caer uno de los juguetes de Lily, mi padre se abalanzó sobre mí, abofeteándome tan fuerte que me zumbaron los oídos. ¿Cómo te atreves a hacer llorar a tu hermana?, gritó. Lily lloró a gritos, no por el juguete, sino porque me vio siendo golpeado. Corrió a abrazarme, pero mi padre la apartó, consolándola como si yo fuera el villano. Mi madre estaba allí impotente, con los ojos rojos. Esa noche, ella nos abrazó a Lily y a mí, susurrando: los amo a ambos, no importa lo que pase. Siempre me tendrán, pero sabía en el fondo que ella también se estaba rompiendo. Mis años de infancia pasaron en miedo y trauma. Aprendí a evitar a mi padre, a permanecer en silencio cuando estaba ebrio, y a ocultar los moretones en mi cuerpo de mis amigos en la escuela. No quería la lástima de nadie, no quería que nadie supiera que mi hogar era una pesadilla. Pero cada vez que veía a mi madre con nuevas heridas, mi corazón dolía. Comencé a soñar con un día en que fuera lo suficientemente mayor, lo suficientemente fuerte para llevar a mi madre y a Lily lejos de esa casa, lejos de mi cruel padre. Cuando tenía 13 años, las cosas empeoraron aún más. Mi padre comenzó a beber más, y las golpizas se volvieron más brutales. Una vez, golpeó a mi madre tan fuerte que se desmayó en el suelo. Corrí hacia ella, gritando: Deitant, la vas a matar. Pero él solo me miró con ojos fríos y me pateó a un lado. Quedé ahí impotente, viendo a mi madre yacer inmóvil en el suelo, mi corazón destrozándose. Esa noche, cuando ella volvió en sí, trató de sonreírme, pero pude ver el dolor en sus ojos. Dorian, tienes que sobrevivir por mí, por Lily, dijo débilmente. Asentí, pero por dentro sabía que, si no hacía algo, un día podría perderla para siempre. Comencé a hacer planes: crecería, ganaría mucho dinero, y llevaría a mi madre y a Lily lejos de aquí. Estudié arduamente, aunque cada día en la escuela era una batalla para ocultar las heridas en mi cuerpo y alma. Me dije a mí mismo que el conocimiento era la única salida de este infierno, pero en el fondo sabía que el tiempo no estaba de nuestro lado. Mi padre se estaba volviendo más desquiciado y con cada día que pasaba, temía que un día fuera demasiado lejos. Cuando tenía 16 años, una edad en la que debería haber estado preocupado por exámenes de matemáticas o una primera cita con una chica de la escuela. En cambio, vivía con miedo constante, siempre preguntándome si hoy sería el día en que mi madre ya no podría soportar. Nuestra casa se había convertido en una bomba de tiempo. Las discusiones entre mi padre y mi madre se volvieron más frecuentes, y a menudo giraban en torno a otra mujer. Rara vez veía a mi madre enfrentarse a mi padre, pero una vez la escuché gritarle: si la traes aquí, me mataré justo frente a ti. Mi padre inmediatamente le gritó de vuelta: ¿te atreves a amenazarme? No eres nada. Ellen rugió, su voz espesa por el licor. ¿Crees que puedes detenerme? ¿Una mujer inútil como tú? Sus palabras venenosas cortaban como cuchillos afilados en el corazón. Comencé a notar señales inquietantes. Mi madre se volvió más silenciosa, sus hombros encorvados como si cargara un peso invisible. Una vez la encontré sentada sola en la cocina, mirando la pared, sosteniendo una taza de té frío. «Mamá, ¿estás bien?», pregunté con voz temblorosa. Ella sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Estoy bien, Dorian, solo cuida de Lily, ¿está bien?», dijo, volteándose como para ocultar el dolor en su corazón. Sabía que estaba tratando de protegerme, pero no podía soportar verla destruirse a sí misma por culpa de mi padre. Comencé a documentar en secreto lo que sucedía en nuestra casa. Las veces que mi padre estaba ebrio, las discusiones, los nuevos moretones en el cuerpo de mi madre. Escribía en un viejo cuaderno, escondiéndolo bajo una tabla del piso en mi habitación. No sabía por qué lo hacía. Solo sentía que un día esas notas podrían ayudarme a hacer algo para salvarla. Pero todavía era solo un chico de 16 años, impotente contra la fuerza de mi padre y la crueldad del destino. Entonces llegó el día fatídico. En una tarde de octubre, cuando el cielo estaba gris y caía una lluvia ligera, llegué tarde a casa desde la escuela porque me había quedado en la biblioteca para terminar un ensayo. Cuando entré a la casa, sentí un silencio espeluznante, sin discusiones, sin sonido del televisor, sin Lily jugando, sin el canto suave de mi madre en la cocina.
Solo mi padre sentado en el sofá, una botella vacía de licor rodando en el suelo. Levantó la vista hacia mí, sus ojos nublados. ¿Tu mamá? Se cayó por las escaleras, dijo sin emoción, como si informara del clima. Está en el hospital. Mi corazón se detuvo. ¿Se cayó por las escaleras? Repetí, con voz temblorosa. ¿Cómo se cayó? ¿Qué le hiciste? Mi padre se levantó de un salto, abalanzándose sobre mí, agarrando mi cuello. ¿Te atreves a hablarme así? No hice nada, se cayó, ¿entendido? Me empujó al suelo, luego se dio la vuelta, murmurando sobre conseguir más licor. No me importó. Salí corriendo, sin siquiera agarrar una chaqueta, y corrí hacia el hospital a unas cuadras de distancia. Cuando llegué, jadeando, una enfermera me llevó a la sala de emergencias. Vi a Lily sentada en el pasillo, sus ojos hinchados y rojos, abrazando la muñeca que mi madre le había hecho. Dorian sollozó, arrojándose a mis brazos. Mamá de ella no se despierta, la sostuve con fuerza, luchando contra las lágrimas, pero por dentro rugía una tormenta. La enfermera me llevó a la habitación de mi madre, y cuando entré, supe que mi vida nunca sería la misma. Mi madre yacía allí, en la cama del hospital, su rostro pálido, sus ojos cerrados. Los moretones en sus brazos y cuello resaltaban bajo las luces fluorescentes como acusaciones innegables. El doctor, un hombre de mediana edad con voz sombría, explicó que mi madre había sufrido una lesión grave en la cabeza por caer por las escaleras. Hicimos todo lo que pudimos, dijo, pero no lo logró. Lo siento mucho, no sé cuánto tiempo me quedé allí de pie, solo que sostuve su mano, su piel fría ya no ofrecía el calor que una vez me consoló. Quería gritar, golpear las paredes, correr a casa y enfrentar a mi padre, pero no podía moverme, solo me quedé allí congelado. Sintiendo el mundo desmoronarse a mi alrededor, Lily se aferró a mí sollozando, y todo lo que pude susurrar fue: «Estará bien, Lily. Yo cuidaré de ti», pero no creía mis propias palabras. Los días que siguieron fueron una pesadilla prolongada. Mi padre organizó el funeral de mi madre, pero sabía que no estaba realmente de luto. Apareció con un traje viejo, oliendo a alcohol, y no dijo nada a Lily ni a mí. Los vecinos vinieron a dar el pésame, susurrando sobre el trágico accidente, pero vi la duda en sus ojos. Ellos sabían que mi padre no era inocente, pero nadie se atrevió a hablar. Quería gritar al mundo que mi madre no solo se cayó, que mi padre estaba involucrado, que él había empujado a su muerte, pero no tenía pruebas. Mi cuaderno lleno de notas fragmentadas no era suficiente para condenarlo. Era solo un niño y la ley no estaba del lado de niños como yo. La noche después del funeral me quedé en la cama mirando el techo, sintiendo como si mi corazón hubiera sido desgarrado. Recordé la última vez que mi madre me habló. Solo días antes me había abrazado, susurrando: «Dorian, eres mi esperanza. No importa lo que pase, tienes que seguir adelante. Mantente fuerte». Había asentido, pero ahora esa promesa se sentía como una maldición. Ella se había ido y yo no la había salvado. Lo que más dolía eran las dudas que no podía sacudir. Recordé las discusiones en sus últimos meses sobre el romance de mi padre con una mujer llamada Clara. Escuché a mi madre confrontarlo. Su voz temblorosa pero resuelta: «John, ¿crees que no lo sé? ¿La estás viendo de nuevo? ¿Cuánto tiempo ha estado pasando?» Mi padre se había burlado, llamándola loca, pero vi el pánico en sus ojos. ¿Sabía ella demasiado? ¿La empujó por las escaleras para silenciarla? Esas preguntas me atormentaban, royendo mi mente cada día. Comencé a investigar a mi manera. Me colaba en la habitación de mi padre cuando estaba ebrio, buscando cualquier pista. Encontré un viejo teléfono en el cajón de su escritorio lleno de mensajes entre él y una mujer llamada Clara. Eran afectuosos pero también enojados. «Él sabe que arruinará todo», decía uno de sus mensajes. «Me encargaré de ello», decía otro. Mi corazón latía con fuerza mientras leía esas palabras. Pero sabía que para un chico de 16 años, esos mensajes no eran suficientes para llevarlo ante la justicia. Llevé mi historia a una maestra en la escuela, la señorita Harris, la única persona en quien confiaba. Ella escuchó, sus ojos llenos de preocupación, pero luego sacudió la cabeza. «Dorian, necesitas pruebas más sólidas. Estos mensajes se podrían ser un malentendido, y eres demasiado joven para enfrentar a tu padre». Sabía que tenía razón, pero la verdad apuñalaba como un cuchillo. Era impotente, y mi madre se había ido para siempre. Una tarde, aproximadamente 2 semanas después del funeral, él trajo a Clara, la mujer de los mensajes, a nuestra casa. Ella entró como si fuera dueña del lugar.
riendo y hablando con mi padre como si mi madre nunca hubiera existido. Me quedé en la esquina, apretando los puños, sintiendo mi sangre hervir. ¿Quién es ella?, grité, incapaz de contenerme. Mi padre me miró, sus ojos fríos. Esta es Clara, va a vivir aquí si no te gusta. ¿Puedes irte? Sus palabras me golpearon como una bofetada. Quería abalanzarme sobre él, golpear su rostro hasta que sintiera el dolor que mi madre soportó. Pero sabía que no podía ganar, no todavía. Miré a Lily de pie en la esquina, sus ojos llenos de miedo. Sabía que tenía que actuar, pero también sabía que el tiempo estaba en mi contra. Nuestra casa se había vuelto extrañamente ajena y aterradora. Era un lugar donde el perfume barato de Clara se mezclaba con el hedor del licor de mi padre, creando una atmósfera sofocante que me hacía sentir como si me estuviera ahogando. Clara estaba en todas partes, en la cocina, donde mi madre solía cocinar comidas sencillas para nosotros, en el sofá, donde mi madre una vez sostuvo a Lily y a mí, contándonos cuentos de hadas. Actuaba como si fuera dueña de la casa, ordenándole a Lily hacer tareas y regañándola cuando mi padre no estaba cerca. Vi el miedo en los ojos de Lily cada vez que Clara levantaba la voz, y me desgarraba el corazón. Sabía que tenía que hacer algo, pero todavía era solo un chico de 16 años sin dinero, sin poder y sin dónde recurrir. Traté de mantener la calma, de soportar por el bien de Lily. Cada noche me acostaba a su lado, susurrando palabras de consuelo, prometiendo que un día dejaríamos este lugar. Dorian, no me dejarás, ¿verdad?, preguntó Lily con voz temblorosa. La sostuve con fuerza, sintiendo su pequeño cuerpo temblar en mis brazos. Nunca, Lily, te lo prometo. Pero esa promesa pesaba mucho, como una deuda que no sabía cómo pagar. Todo llegó a un punto crítico un sábado por la noche, aproximadamente un mes después del funeral de mi madre. Había estado trabajando en un empleo de medio tiempo en una tienda de comestibles cercana para ahorrar dinero, esperando reunir lo suficiente para llevar a Lily a algún lugar, a cualquier lugar, lejos de mi padre y Clara. Cuando llegué a casa, estaba oscuro y encontré a Clara gritándole a Lily en la sala. «Eres tan torpe como tu madre», gritó, solo porque Lily había derramado un vaso de agua. Lily estaba allí acobardada, lágrimas corriendo por sus mejillas. Ya no pude soportarlo más, mi sangre hirvió y irrumpí en la habitación gritando: «Deja a mi hermana en paz». Clara se volvió hacia mí, sus ojos helados. «Oh, el valiente niñito, ¿quién te crees que eres hablándome así?». Se acercó a mí, levantando su mano para abofetearme, pero agarré su muñeca. «No me toques a mí ni a mi hermana», gruñí, tratando de mantener la calma a pesar del latido acelerado de mi corazón. Mi padre llegó a casa en ese momento, una botella de licor en la mano, sus ojos inyectados en sangre. «¿Qué demonios está pasando?», rugió. Clara corrió hacia él, señalándome, sus ojos brillando con astucia. «Tu hijo se atrevió a faltarme el respeto. ¿Cree que es el jefe de esta casa?». Mi padre me miró fijamente, sus ojos ardiendo de ira. «¿Te atreviste a tocar a Clara?», bramó, avanzando hacia mí. Me mantuve firme. Aunque mis piernas temblaban, no la toqué. Estaba protegiendo a mi hermana. Ella no tiene derecho a gritarle a Lily. Esa fue la gota que derramó el vaso. Mi padre se abalanzó sobre mí, agarrando mi cuello y arrastrándome hacia la puerta principal. «¿Quieres jugar al héroe? ¿Quieres desafiarme?». «Bien», gritó, su aliento apestando a alcohol. Abrió la puerta de par en par y me empujó hacia los escalones. «Esta ya no es tu casa, lárgate». La puerta se cerró detrás de mí, el sonido del cerrojo haciendo clic como una sentencia de muerte. Me senté allí en los fríos escalones, comenzando a lloviznar. No tenía nada, sin dinero, sin comida, sin agua, solo una mochila con mi uniforme de la tienda de comestibles. Miré la puerta cerrada, escuchando los gritos de Lily desde adentro, y mi corazón se hizo pedazos. Quería golpear la puerta, irrumpir y llevarme a Lily en ese mismo momento, pero sabía que no podía. Mi padre era grande, violento, y no tenía ninguna oportunidad contra él en una pelea física. Todo lo que pude hacer fue levantarme, limpiar mis lágrimas y decirme a mí mismo que volvería por Lily. Vagué por las calles sin saber a dónde ir. Esa noche fue helada y encontré un rincón apartado en un parque para refugiarme. Me senté acurrucado, agarrando mi mochila, tratando de no dejar que el miedo me consumiera. Pensé en mi madre, en el tiempo que me sostuvo bajo el roble, diciéndome que fuera fuerte. «Mamá, ¿qué hago ahora?», susurré en la oscuridad, pero solo el viento respondió. A la mañana siguiente fui a la casa de Tommy, mi mejor amigo de la escuela.
Me quedé en su puerta, vacilante, pero no tenía otra opción. Cuando Tommy abrió la puerta y me vio ropa empapada, ojos rojos, me jaló adentro sin decir una palabra. La madre de Tommy, Linda, era una mujer amable. Me dio un desayuno caliente y me sentó para hablar. Le conté todo sobre mi madre, mi padre, Clara y cómo me habían echado. Linda me abrazó y yo, un chico de 16 años, lloré como un niño en sus brazos. Linda me dejó quedarme unos días, pero sabía que no podía quedarme para siempre, no quería ser una carga. Y me preocupaba que mi padre pudiera venir a causar problemas. Pensé en mi tía Sara, la hermana menor de mi madre, que vivía en una ciudad a unas horas de distancia. Sara y mi madre habían sido cercanas, pero después de que mi madre se casó con mi padre, Sara se distanció, incapaz de soportar su comportamiento. Ella y su esposo habían asistido al funeral de mi madre, y Sara había llorado mucho, pero también me ofreció aliento. Decidí llamarla. ¿Dorian? La voz de Sara vino a través del teléfono llena de sorpresa y preocupación. Le conté todo, con voz entrecortada. Tía Sara, no sé a dónde ir. Lily todavía está allí con papá y esa mujer. Necesito ayuda. Ella no dudó. Ven aquí ahora mismo, te acogeré. Encontraremos la manera de salvar a Lily. Sus palabras fueron como una luz en la oscuridad, y por primera vez en días sentí esperanza. Linda me llevó a la estación de autobuses, presionando algo de dinero y una bolsa de comida en mis manos. Dorian, eres un chico fuerte, dijo, sus ojos húmedos, cuídate. Y no te rindas con tu hermana, asentí. La abracé una última vez y abordé el autobús. Mientras se alejaba del pueblo, miré por la ventana, sintiendo como si estuviera dejando una parte de mí mismo atrás, pero sabía que tenía que ir por Lily, por mi madre y por mí mismo. El viaje a casa de Sara no fue largo, pero para mí se sintió interminable. Me senté en el autobús agarrando mi mochila, pensando en todo lo que había sucedido. Me preguntaba si podía volver y salvar a Lily. Me preguntaba si mi padre la lastimaría como lo hizo con mi madre. Esos pensamientos me volvían loco, pero me dije a mí mismo que mantuviera la calma. Sara me ayudaría, encontraríamos una manera. Cuando llegué, Sara estaba esperando en la estación de autobuses. Sus ojos rojos, pero su sonrisa cálida, me abrazó con fuerza, y sentí el calor que había perdido desde la muerte de mi madre. Dorian, has pasado por tanto, dijo, con voz temblorosa. De ahora en adelante, yo cuidaré de ti. Me llevó a su hogar, un apartamento pequeño pero acogedor en los suburbios. Su esposo, Robert, era un hombre alto, un exjugador de fútbol americano con un corazón gentil. Me dio una palmada en el hombro y dijo, bienvenido a la familia. Chico, esos primeros días en casa de Sara era como un fantasma. Comía, dormía, iba a la escuela, pero mi mente siempre estaba en Lily. Llamé a Tommy pidiéndole que la vigilara. Me informó que Lily todavía iba a la escuela, pero parecía triste y más callada. Sabía que tenía que actuar rápido, pero necesitaba tiempo para estabilizarme. Sara y Robert me ayudaron enormemente. Sara me inscribió en una nueva escuela, me compró ropa y libros. Robert me enseñó algunos movimientos básicos de defensa personal, diciendo, un hombre necesita saber cómo proteger a los que ama. Asentí, pero sabía que la fuerza física sola no era suficiente. Necesitaba algo más fuerte: el conocimiento, un plan y tiempo. Comencé a reconstruir mi vida, pero cada noche soñaba con mi madre en mis sueños. Ella estaba de pie bajo el roble, sonriéndome. Dorian, tienes que salvar a Lily, decía. Me despertaba empapado en sudor y me decía a mí mismo que no fallaría. Volvería y sacaría a Lily de ese infierno. Vivir con la tía Sara y el tío Robert fue un cambio significativo. Su pequeño apartamento, con sus paredes color crema y el aroma de galletas recién horneadas, ofrecía una sensación de seguridad que no había sentido desde que mi madre falleció. Pero cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Lily, sus grandes ojos temerosos, acobardándose ante Clara, me perseguía. Un recordatorio constante de que no podía descansar. No todavía, sabía que tenía que actuar, pero no podía simplemente entrar como un niño imprudente. Mi padre era un hombre grande y violento, y Clara, aunque mujer, no era menos cruel. Necesitaba un plan, y necesitaba ayuda. Me confié a la tía Sara, contándole todo, desde las golpizas de mi padre, la misteriosa muerte de mi madre, hasta cómo Clara trataba a Lily. Sara se sentó en silencio, sus manos apretadas, sus ojos rojos. Dorian,
Lo siento tanto, dijo con voz ahogada. No sabía que las cosas estaban tan mal. Debería haberlos llevado antes, sacudí la cabeza. No es tu culpa, pero ahora necesito tu ayuda. Tengo que sacar a Lily de allí, Sara asintió. Lo haremos, pero debemos ser cuidadosos. Tu padre no es alguien a quien tomar a la ligera. Volvió hacia el tío Robert, que estaba sentado en el sofá escuchando nuestra conversación. Se puso de pie, colocando una mano en mi hombro. Dorian, iré contigo, nadie va a lastimar a tu hermana, Robert. Con su estructura imponente y su pasado como jugador de fútbol americano, me dio una sensación de seguridad. Sabía que con él tenía una oportunidad. El viaje de regreso a mi pueblo natal tomó 3 horas, pero para mí se sintió como toda una vida. Me senté en el asiento trasero, agarrando mi mochila, tratando de mantener la calma. Robert conducía, sus ojos enfocados, mientras Sara sostenía mi mano, susurrando, «Estará bien, Dorian. Traeremos a Lily a casa», pero no podía detener la preocupación que me carcomía. Cuando llegamos al pueblo, era casi mediodía. Nuestra vieja y deteriorada casa se alzaba bajo la débil luz del sol. Viéndose aún más ruinosa, las ventanas estaban cubiertas de polvo, el patio delantero cubierto de maleza. Respiré profundo, tratando de suprimir mi miedo. «Entraré primero», dije, «tú y el tío Robert síganme». «Pero esperen mi señal», Robert sacudió la cabeza. «No, vamos juntos, es más seguro», quería discutir, pero su mirada resuelta me silenció. Subimos al porche, mi corazón latiendo como si fuera a estallar. Toqué la puerta, tratando de mantener mi voz firme. «Lily, soy yo». Sin respuesta, toqué más fuerte, y entonces la puerta se abrió de golpe. Clara estaba allí, sus ojos venenosos. «¿Qué quieres?», espetó, con las manos en las caderas. No respondí, solo la empujé a un lado y entré. «Lily», llamé, mi voz resonando por la casa. «¿Dorian?». La voz débil de Lily vino de la habitación. Corrí hacia ella, abrí la puerta de golpe, y vi a mi hermana sentada en la cama, abrazando su muñeca, su mejilla izquierda roja por una bofetada. Sus ojos se iluminaron cuando me vio, pero luego estalló en lágrimas. «Tú pensé que me habías dejado». Me arrodillé, abrazándola con fuerza. «Nunca, Lily. Estoy aquí ahora», pero el momento fue interrumpido por el chillido de Clara. «¿Qué estás haciendo en mi casa?». Me volví para ver a Clara en la puerta, mi padre tambaleándose desde la sala, una botella de licor en la mano. «¿Bastardo?», gruñó, avanzando hacia mí. «¿Te atreves a volver aquí?». Antes de que pudiera reaccionar, el tío Robert intervino, su marco masivo llenando la entrada. «John, cálmate», dijo, su voz baja pero amenazante. «Estamos aquí para llevarnos a Lily, no hagas esto peor». Mi padre se burló, pero vi un destello de miedo en sus ojos. «¿Llevársela? Esta es mi casa, soy su padre». La tía Sara dio un paso adelante, su voz helada. «John, golpeaste a Ellen, mi hermana, y ahora dejas que tu amante abuse de Lily, mi sobrina. No mereces ser padre». Clara interrumpió, gritando, «Estás mintiendo, no le hice nada a esa niña». «Pero Lily». Todavía en mis brazos, sollozó, «ella me golpeó. Me golpeó cuando papá no estaba mirando, eso fue todo lo que necesitaba». Me puse de pie, jalando a Lily detrás de mí. «Nos vamos», dije, mirando a los ojos de mi padre. «Si intentas detenernos, el tío Robert no será suave contigo». Mi padre retrocedió, su mirada vacilando entre la ira y el miedo. Robert dio un paso adelante, y vi a mi padre vacilar. Clara gritó algo, pero Sara agarró su brazo, arrastrándola afuera. «Cállate, Clara. No tienes derecho a estar aquí». Salimos de la casa, Lily aferrándose a mi mano, su muñeca colgando en la otra. Mi padre estaba en la puerta, sin seguirnos. Tal vez sabía que no podía ganar. Cuando subimos al auto, Lily me abrazó, sollozando. «Tenía miedo. Pensé que no volverías». Besé su cabello, lágrimas corriendo por mis mejillas. «Lo siento, Lily. Nunca más te dejaré». En el camino de regreso, Lily se durmió en mis brazos, su pequeño rostro finalmente en paz. Sara se volteó, sonriéndome a través del espejo retrovisor. «Lo hiciste bien, Dorian», pero no sentía que lo hiciera. Había dejado a Lily allí demasiado tiempo, y cada día que se quedó fue un día en que fallé. Pero ahora estaba a salvo, y eso era lo que más importaba. Cuando llegamos a casa de Sara, Lily fue bañada y se le dio una cena caliente. Sonrió por primera vez en meses y sentí un destello de esperanza en mi corazón.
pero sabía que este viaje no había terminado, mi padre, Clara, y las sombras del pasado todavía estaban allá afuera. Necesitaba volverme más fuerte, no solo por mí, sino por Lily, por mi madre y por la justicia que juré perseguir. Los primeros días, después de traer a Lily de vuelta, viví en un estado extraño, tanto aliviado como inquieto, viendo a Lily jugar en el patio trasero de la tía Sara, cantando suavemente a la muñeca que nuestra madre le había hecho. Sabía que había hecho lo correcto, pero cada vez que me abrazaba, susurrando, gracias. Dorian, mi corazón dolía, la había dejado en esa casa demasiado tiempo, permitiendo que soportara heridas que debía haber prevenido. Juré que de ahora en adelante, nadie lastimaría a mi hermana de nuevo. Para hacer eso, necesitaba algo más fuerte que puños o coraje. Necesitaba conocimiento, necesitaba la ley. La idea de estudiar derecho me llegó naturalmente, como si siempre hubiera estado ahí esperando que la reconociera. Mi madre había vivido toda su vida en silencio, soportando el abuso de mi padre porque no tenía salida. No tenía dinero, no tenía protector, no tenía nadie que la defendiera. No quería que nadie más sufriera como ella. Quería convertirme en la persona que mi madre necesitaba cuando estaba viva, alguien que pudiera usar la ley para proteger a los vulnerables, aquellos atrapados en relaciones tóxicas como mi familia. Compartí mis intenciones con la tía Sara una tarde mientras nos sentábamos en la mesa de la cocina bebiendo té caliente. Tía Sara, quiero estudiar derecho, dije. Mi voz ligeramente temblorosa, quiero convertirme en abogado para ayudar a personas como mamá. Como Lily, ella me miró, sus ojos brillando con orgullo. Dorian, es un camino difícil, pero creo que puedes hacerlo. Tienes el corazón de tu madre fuerte y que nunca se rinde. Tomó mi mano, y sentí el apoyo que me había faltado durante toda mi infancia. El tío Robert, que estaba leyendo el periódico en la sala, levantó la vista. Un abogado, Eso es bueno, chico, pero tendrás que estudiar mucho. La ley no es un juego. Sonrió, pero vi la seriedad en sus ojos. Tengo un amigo que es abogado en el centro. Si quieres, puedo arreglar que lo conozcas. Ver cómo es la profesión, asentí inmediatamente, mi corazón latiendo con emoción. Era el primer paso y estaba listo. En los días que siguieron, me lancé a mis estudios con una determinación que nunca había tenido antes. Mi nueva escuela, aunque no era prestigiosa, tenía maestros dedicados. La señorita Miller, mi profesora de literatura, notó el cambio en mí. Dorian, ¿estás realmente enfocado?, dijo después de clase un día cuando entregué un ensayo temprano. ¿Que te está inspirando? Le conté sobre mi sueño de convertirme en abogado, aunque lo mantuve breve porque todavía era tímido al compartir. Ella sonrió. Tienes un objetivo claro, y eso es lo que importa. Si necesitas ayuda, solo házmelo saber. A partir de entonces, la señorita Miller se convirtió en mi mentora, presentándome libros sobre derecho y ayudándome a mejorar mis habilidades de escritura. En mi último año de secundaria obtuve calificaciones excelentes, suficientes para postular a una universidad con un programa de pre-derecho. La tía Sara y el tío Robert estaban tan orgullosos que organizaron una pequeña fiesta para celebrar. Lily, ahora de 9 años, me dio un dibujo que había hecho de mí parado bajo el roble, sosteniendo un libro, con nuestra madre sonriendo a mi lado. Lo lograrás, Dorian, dijo, sus ojos brillando. La abracé, lágrimas corriendo por mi rostro. Gracias, Lily. Lo haré por ti y por mamá. Recibí una beca para una universidad a unas horas de la casa de Sara. El día que me fui, abracé a Lily con fuerza, prometiendo llamar cada día. Sara deslizó algo de dinero en mi mano, aunque sabía que no estaba en buena situación económica. Eres mi orgullo, dijo, sus ojos rojos. Robert me dio una palmada en el hombro. Sigue luchando, chico, asentí. Abordé el autobús, llevando mis sueños y el dolor de mi pasado. En la universidad estudié como un hombre poseído. Me especialicé en ciencias políticas, tomé cursos relacionados con la ley, y trabajé medio tiempo en la biblioteca para cubrir gastos. La vida no fue fácil. Hubo noches que me quedé despierto estudiando, preocupado por Lily, perseguido por recuerdos de mi madre. Pero cada vez que quería rendirme, miraba el dibujo de Lily en mi escritorio. La imagen de mi madre bajo el roble me recordaba que no podía parar. 4 años después, me gradué con honores y fui aceptado en una prestigiosa escuela de derecho. Era el momento en que supe que estaba en el camino correcto. Llamé a Lily, escuchándola animar a través del teléfono. Ya eres abogado, Dorian.
Me reí, aunque lágrimas rodaban por mis mejillas. Todavía no, Lily, pero casi estoy ahí. La escuela de Derecho era un mundo completamente diferente, un campo de batalla donde las mentes agudas y la perseverancia se probaban diariamente. Elegí especializarme en Derecho familiar y matrimonial, un campo donde sabía que podía marcar la diferencia. Leí cientos de casos sobre violencia doméstica, sobre mujeres y niños atrapados en relaciones tóxicas. Cada historia cortaba en mi corazón, recordándome a mi madre y los años que soportó el abuso de mi padre porque no tenía escape. Juré convertirme en un protector para aquellos sin voz, para asegurar que nadie más sufriera como ella. En mi tercer año de derecho, comencé a trabajar como pasante en un pequeño bufete de abogados en Delaware, donde planeaba construir mi carrera después de graduarme. El bufete se especializaba en manejar disputas matrimoniales y de divorcio, y rápidamente aprendí cómo abordar casos con empatía mientras mantenía la cabeza clara. El señor Peterson, el abogado senior, era un excelente mentor. Vio el fuego en mí y a menudo me asignaba tareas desafiantes, desde investigación legal hasta asistir con preparaciones de juicio. Tienes potencial, Dorian, dijo. Pero no dejes que las emociones tomen el control. La ley no siempre es justa, pero puedes hacerla más justa. Una mañana de marzo, mientras estaba sentado en la oficina revisando un expediente de caso, la secretaria tocó la puerta. Dorian, el señor Peterson quiere verte. Hay un nuevo caso y cree que deberías echarle un vistazo. Asentí. Agarré mi cuaderno y caminé hacia la oficina de Peterson. Se sentó detrás de su escritorio, su rostro serio. Dorian, este es un caso de violencia doméstica. Nuestra cliente es una mujer llamada Clara Thompson. Quiere un divorcio y una orden de protección de emergencia contra su esposo que ha estado abusando de ella repetidamente. Asentí, anotando los detalles, pero mi corazón se detuvo cuando Peterson deslizó el expediente sobre el escritorio. El nombre del demandado me golpeó como un puñetazo. John Hale, mi padre. Sentí la sangre drenarse de mi rostro, mis manos temblando tanto que dejé caer mi pluma. Peterson frunció el ceño. ¿Estás bien, Dorian? Respiré profundo, tratando de mantener mi voz firme. Yo estoy bien, señor. Es solo que conozco a este hombre. Me miró, sus ojos agudos. ¿Lo conoces? ¿Cómo? ¿Tienes un conflicto de intereses? Dudé. Parte de mí quería rechazar el caso inmediatamente, huir del pasado que pesaba sobre mis hombros. Pero entonces pensé en mi madre, los años que sufrió bajo mi padre, su misteriosa muerte. Pensé en Clara, una vez mi enemiga, ahora víctima del mismo hombre que destruyó a mi familia. Si me negaba, ¿quién la ayudaría? ¿Quién haría responsable a mi padre? Miré a Peterson a los ojos. Lo conozco, pero puedo manejarlo. Quiero tomar este caso. Peterson asintió, aunque sus ojos permanecieron escépticos. Muy bien, pero si te sientes abrumado, dímelo. Este no es un caso fácil y te necesito enfocado. Asentí. Tomé el expediente y salí de su oficina. Sentado en mi escritorio, abrí el expediente, cada palabra como un cuchillo, reabriendo viejas heridas. Clara acusaba a mi padre de golpearla, amenazando con matarla si lo dejaba. Proporcionó fotos de moretones en su cuerpo, mensajes amenazantes de él, incluso un informe médico de su peor golpiza. Miré esos moretones y vi a mi madre, vi las heridas que ella intentaba ocultar, las noches que lloraba en la cocina cuando pensaba que no podía escucharla. Decidí reunirme con Clara para entender más. La reunión se organizó en la oficina, con Peterson presente para supervisar. Cuando Clara entró, apenas la reconocí. La mujer, una vez arrogante y cruel de mis recuerdos, ahora estaba demacrada, sus ojos huecos con miedo. Me miró, el shock parpadeando en su mirada. ¿Dorian?, susurró, su voz temblorosa. ¿Es realmente tú? Asentí, manteniendo mi tono profesional. Soy el pasante legal que asiste con tu caso. Cuéntame todo. Clara se sentó, sus manos temblando mientras sostenía un vaso de agua. Relató cómo mi padre había cambiado después de que Lily y yo nos fuimos. Bebía más, se volvió más violento. Al principio solo me gritaba, dijo, mirando al suelo, pero luego comenzó a golpearme. Cada vez que intentaba irme, amenazaba con matarme. Yo no sabía qué hacer. Escuché, pero una tormenta rugía dentro de mí. Recordé a Clara gritándole a Lily, su mueca cuando mi padre me echó, pero ahora, viéndola de una mujer aterrorizada, atrapada, no pude evitar sentir empatía. Era una víctima como mi madre, como Lily, como yo, aunque una vez la odié.
Sabía que tenía que hacer lo correcto. Preparar el caso fue un desafío masivo. Trabajé día y noche, investigando leyes de violencia doméstica, reuniendo evidencia y construyendo argumentos. Mi padre contrató a un abogado, un hombre confiado de mediana edad, pero sabía que no tenía ventaja. La evidencia contra mi padre era abrumadora: fotos, mensajes, informes médicos. Y el testimonio de Clara el día del juicio. Me paré en la sala del tribunal, mi corazón latiendo con fuerza. No era mi primera vez en la corte como pasante, pero era mi primera vez enfrentando a mi padre. Cuando entró, apenas lo reconocí. Estaba más delgado, su cabello más gris, pero sus ojos todavía tenían esa mirada fría y odiosa. Me miró, una sonrisa burlona parpadeando en sus labios. «Bastardo», murmuró, lo suficientemente fuerte para que lo escuchara. Apreté los puños, obligándome a mantener la calma. No podía dejar que me provocara. No hoy. El juicio comenzó. Y Clara subió al estrado de testigos. Contó su historia, su voz temblorosa pero resuelta. Describió las golpizas, las noches de miedo, las amenazas. Vi al jurado escuchando, algunos sacudiendo la cabeza con horror, pero cuando el abogado de mi padre la interrogó, intentó desacreditar a Clara, llamándola poco confiable e incluso sugiriendo que se infligió las lesiones ella misma para incriminar a mi padre. Quería levantarme y gritarle, pero Peterson colocó una mano en mi hombro, susurrando: «Mantén la calma, Dorian, tenemos la evidencia». Cuando fue mi turno de presentar parte del argumento, me paré frente al jurado, hablé sobre la violencia doméstica, cómo destruye no solo el cuerpo sino el alma de sus víctimas. Presenté la evidencia: fotos, mensajes, informes médicos, y enfaticé que mi padre era un peligro no solo para Clara, sino para cualquiera cerca de él. No mencioné a mi madre, Lily, o a mí mismo, pero cada palabra llevaba el peso de mi pasado. Cuando me senté, Peterson asintió. Sus ojos llenos de orgullo, mi padre subió al estrado. Dando una actuación perfecta, lloró, afirmando que amaba a Clara, que nunca quiso lastimarla. «Solo soy un hombre común con errores», dijo. Su voz ahogada. Apreté mis manos bajo la mesa, sintiendo mi sangre hervir. Estaba mintiendo y lo sabía, pero también sabía que el jurado podría ser influenciado por sus lágrimas de cocodrilo. El juicio duró 2 días, cada minuto una prueba para mis nervios. La noche antes del veredicto no dormí. Me senté en mi pequeño apartamento, mirando el dibujo de Lily, susurrando a mi madre: «Mamá, estoy intentando hacer lo correcto». No sabía si me escuchaba, pero sentí una paz extraña, como si ella estuviera ahí animándome. El día del veredicto, el juez leyó la decisión. Mi padre fue condenado por violencia doméstica, sentenciado a 6 meses de prisión y ordenado a asistir a un programa de rehabilitación. A Clara se le otorgó una orden de protección y su solicitud de divorcio fue aprobada. Mientras se leía el veredicto, vi a mi padre inclinar la cabeza, pero sus ojos todavía ardían con odio cuando me miró. Clara se volvió hacia mí, lágrimas corriendo por su rostro. «Gracias, Dorian», dijo, su voz ahogada. Asentí. Sin decir nada. No hice esto por ella, lo hice por mi madre, por Lily, por todos los que sufrieron como nosotros. Saliendo de la sala del tribunal, sentí un peso levantarse de mis hombros, pero también una tristeza indescriptible. Había hecho responsable a mi padre, pero no me sentía victorioso. Solo veía a un hombre que destruyó a su familia ahora enfrentando las consecuencias. Llamé a Lily contándole todo. «Lo hiciste, Dorian», dijo, su voz llena de orgullo. «Mamá estaría tan orgullosa de ti», sonreí, aunque lágrimas rodaban por mis mejillas. «Espero que sí, Lily». Ese otoño, hojas doradas cubrían las calles de Delaware. Me paré afuera de la puerta de la prisión, manos profundas en los bolsillos de mi abrigo, mi aliento formando nubes blancas en el aire frío. Estaba aquí para enfrentar a mi padre, en parte porque quería saber cómo le estaba yendo en prisión. Pasé por la pesada puerta de hierro. Un guardia me llevó a la sala de visitas, un espacio gris opaco con filas de mesas de metal y sillas de plástico desgastadas. Me senté, mirando a través del grueso vidrio, esperando. Cuando mi padre apareció, estaba mucho más delgado que en el juicio, su cabello casi completamente gris, su rostro marcado con líneas profundas y demacradas, sus ojos, una vez fríos y aterradores, ahora estaban vacíos, como si la vida hubiera drenado todo de él. Tomó el auricular, mirándome a través del vidrio.
En silencio, Dorian finalmente dijo. Su voz ronca, ¿viniste a reírte en mi cara? Sacudí la cabeza, tratando de mantener mi voz firme. No, papá, vine porque quiero entender por qué le hiciste esas cosas a mamá, a mí, a Clara. No esperaba una respuesta honesta, pero necesitaba preguntar, saber si quedaba algún rastro de humanidad en él. Dio una sonrisa sin vida. ¿Crees que soy un monstruo, verdad? Tal vez lo soy, pero la vida no ha sido fácil. Dorian, lo intenté, pero fallé. El alcohol me hizo perder el control. Hizo una pausa, mirando sus manos, sus dedos delgados temblando. No espero que me perdones, no lo merezco, lo miré. Y por primera vez en mi vida no sentí ni miedo ni odio. Solo vi a un hombre roto que había destruido su propia vida y arrastró a su familia con él. No te estoy perdonando, dije con calma, no porque no quiera, sino porque no puedo olvidar lo que le hiciste a mi madre, a Lily, a mí, pero espero que encuentres una manera de enmendarte. Aunque sea solo por ti mismo, mi padre no dijo nada. Solo asintió, su mirada distante. Me puse de pie, coloqué el auricular y salí de la habitación. Mientras salía afuera, sentí el peso final levantarse de mis hombros. No necesitaba su perdón o su admisión de culpa. Lo había enfrentado no para encontrar respuestas, sino para cerrar un capítulo doloroso de mi vida. De vuelta en la oficina, continué mi trabajo, representando a mujeres y niños que buscaban escapar de la violencia. Cada caso era un desafío, pero también una oportunidad de cumplir mi promesa a mi madre, proteger a aquellos sin voz. Reflexionando sobre mi viaje, me di cuenta de que la vida me había enseñado lecciones duras pero invaluables. Aprendí que la fuerza no está solo en los puños o la ira, sino en la perseverancia, en levantarse después de cada caída. Aprendí que la justicia no siempre se logra fácilmente, pero vale la pena luchar por ella, y griega sobre todo. Aprendí que el amor de mi madre, Lily, la tía Sara, y el tío Robert era la llama que me mantuvo vivo durante los días más oscuros. Si pudiera dejar un consejo para cualquiera que lea esta historia, sería: no dejes que el dolor te defina, úsalo como combustible para cambiar, no solo por ti, sino por los que te rodean. Si estás atrapado en la oscuridad, encuentra una chispa, sin importar cuán pequeña, y aférrate a ella. Podría ser un ser querido, un sueño, o simplemente la creencia de que mereces una vida mejor. Y si tienes la oportunidad de ayudar a alguien, hazlo. Un pequeño acto puede cambiar toda una vida. No sé lo que dé para el futuro, pero sé que seguiré luchando por mi madre, por Lily, por las personas que nunca he conocido, pero que me necesitan bajo el roble en mi mente. Mi madre todavía sonríe, y sé que está orgullosa. No me detendré nunca. Gracias por escuchar mi historia. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios para escuchar la próxima historia. Haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.